La primera vez que doña Teresa Morales se sintió una intrusa en su propia casa fue una tarde cualquiera, cuando su hijo Santiago, vestido con su uniforme de policía, la esposó frente al jardín como si fuera una amenaza pública. No hubo gritos, no hubo violencia explícita, pero el sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue más ruidoso que cualquier escándalo. Camila, su nuera, estaba a su lado, con los labios tensos y los ojos fríos, y cuando Teresa intentó hablar, fue abofeteada con una fuerza que le zumbó los oídos. «Estás perdiendo la cabeza», dijo la joven, como si estuviera dictando una sentencia. Los vecinos observaban desde sus ventanas. Algunos bajaban las persianas, otros fingían regar sus plantas. Nadie intervenía. La imagen era demasiado confusa. Un agente de la ley reduciendo a una anciana. Pero Teresa sabía la verdad. Ella había construido esa casa con sus propias manos. Trabajó en turnos nocturnos durante décadas en la línea de atención a emergencias, ahorrando peso por peso, recortando cupones, sobreviviendo ao frío, ao calor, às dívidas. Aquella casa de ladrillos en la colonia Providencia era más que una propiedad. Era su vida entera. Camila había comenzado a llamarla la casa de nosotros hacía meses. Le molestaba que Teresa usara la cocina en horarios fuera de lo común, que calentara su comida en el microondas cuando ella tenía visitas, que subiera las escaleras sin avisar. Incluso pidió que no se acercara al ático durante las reparaciones del techo. Dijo que hacía sentir incómoda a la gente. Teresa seguía pagando el predial. Había pagado el cambio del calentador. Hasta había dado dinero para los muebles nuevos del comedor. Pero su nombre ya no estaba en las escrituras. No desde hacía 5 años. En un momento de debilidad, cuando estuvo enferma y el médico le recomendó pensar en el futuro, Teresa pidió a su hijo que añadiera su nombre en los papeles de la casa por si algo pasaba. Nunca pensó que él no la devolvería después. Santiago prometió que era temporal, pero lo temporal se volvió eterno. Desde entonces, Teresa vivía en la planta baja, en una habitación pequeña con un sillón reclinable, un hornillo eléctrico y una mini nevera. Al principio, le bajaban el plato de comida. Ahora, se lo dejaban fuera de la puerta, como si fuera una paciente en una institución. Si alguna vez has sentido que el silencio duele más que los gritos, que la traición puede venir de quien criaste con amor, quédate hasta el final de esta historia. Comenta lo que tú habrías hecho en su lugar. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para no perder más relatos como este. El domingo en la mañana encontró una carpeta sobre la mesa. Camila estaba sentada como si la esperara, el cabello perfectamente peinado, los labios maquillados sin una grieta. Santiago, con los brazos cruzados, no dijo palabra. La carpeta tenía papeles legales marcados con etiquetas amarillas. «Solo firma aquí», dijo Camila. Era una transferencia de propiedad completa, a su nombre y al de Santiago, sin cláusulas, sin derechos de permanencia, solo una donación inmediata. Teresa sintió que el piso se le movía. Preguntó quién había redactado el documento. «Un amigo de la oficina», respondió Camila. Sonrió, una sonrisa de agente inmobiliaria, no de familia. Teresa pidió tiempo. Un día, Camila asintió, pero su mirada era una cuenta regresiva. Esa noche nadie bajó cena. El foco del pasillo fue desatornillado. Desde su cuarto, oyó pasos en el ático, voces apagadas, movimiento de cajas. Estaban empacando, estaban limpiando su vida como si fuera polvo viejo. La casa donde su esposo fallecido había colgado cada cuadro, donde ella había cantado villancicos con su nieta, se sentía ahora como una jaula. 3 días después, entró a la sala y vio a Santiago midiendo las paredes. Camila sostenía una libreta y murmuraba sobre espacios creativos, sobre remodelar la planta baja para convertirla en una oficina. Teresa caminó hasta la chimenea. La foto de su esposo y sus hijos ya no estaba. En su lugar, una nueva imagen. Santiago y Camila posando frente a un cartel de Se Vende. El logotipo de la empresa de Camila brillaba en la esquina. Fue entonces cuando lo supo. Ya no la querían allí. No era su casa. Era una molestia, un obstáculo. A la mañana siguiente, Camila la esperó en el corredor. Le informó que había agendado una visita a una residencia para adultos mayores. Le llamó tour, como si fuera un paseo. Teresa preguntó si era una sugerencia.
Camila no respondió directamente. Dijo que el entorno ya no era adecuado para alguien de su edad, que la privacidad era importante, que la casa tenía que evolucionar. Santiago, otra vez, no dijo nada. Solo observaba el suelo. Su silencio era el mayor de los gritos. Esa misma tarde, Teresa encontró su antiguo archivador abierto, los documentos de su jubilación, los manuales que había escrito cuando trabajaba en el sistema de asistencia social, las notas de campo sobre protocolos de abuso, desaparecidos. En su lugar, cajas rotuladas con marcador negro. Donar, archivo, Camila, oficina. Supo que el desalojo no sería con violencia. Sería con papeles, con vacío, con ausencia. Entonces recordó algo. Una caja negra, guardada bajo su cama desde hacía 20 años. Dentro, un pequeño transmisor, antiguo, pero funcional. Lo había usado cuando aún trabajaba para el Departamento de Servicios de Protección. No emitió alarma, no llamó a nadie. Solo apretó el botón una vez, un segundo, y una luz verde parpadeó. Era suficiente para iniciar el protocolo de emergencia. Teresa no sabía aún cómo terminaría aquello, pero por primera vez en semanas, tuvo algo que sus hijos no tenían, una carta bajo la manga. Los días siguientes transcurrieron con un silencio que no era paz, sino estrategia. Teresa observaba, escuchaba. Camila hacía llamadas desde el estudio, mencionando términos legales que antes nunca usaba en voz alta. Interdicción, propiedad compartida, responsabilidad civil. Santiago se mantenía distante, pero hablaba por teléfono con alguien a quien llamaba Capitán Ríos, siempre a puertas cerradas. Una tarde, encontró una carpeta en la cocina con el título Transferencia de tutela. En el navegador de la laptop de Camila, aún quedaba abierta una pestaña con el portal del registro civil. Ya no se trataba solo de la casa. Estaban armando un caso para declararla incapaz, plantando la narrativa de una mujer senil, desorientada, un riesgo para sí misma. Camila incluso había reunido recetas médicas y registros de seguro usando la cédula de Santiago. Armaron un perfil médico que hablaba de signos de deterioro cognitivo, aunque Teresa jamás había olvidado una fecha, una dosis, una cita. Era una acusación disfrazada de preocupación, una mentira con el rostro de la eficiencia. Teresa no confrontó, no aún. En cambio, subió al altillo y sacó un viejo cofre metálico. Dentro estaban sus archivos originales, copias del título de propiedad, documentos de su pensión y cartas oficiales que probaban que Santiago solo había sido agregado a la escritura como poder médico temporal, nunca como dueño. Empezó a recopilar evidencias, fotografías de sus medicamentos organizados por fecha, videos de una cámara oculta que había dejado en su cuarto, donde se veía a Camila hurgando entre sus cosas. Capturas de pantalla de chats antiguos donde Santiago prometía devolverle la titularidad. Una noche, desde la cocina, escuchó a Camila decirle a Santiago, para cuando se dé cuenta ya estará todo firmado. Esa frase la anotó palabra por palabra. Al día siguiente, activó el transmisor. No hizo alarde, no lo anunció. Solo dejó que el sistema hiciera su parte. Sabía que aún existía un protocolo de respuesta silenciosa para exagentes del sistema. Y esa noche, durmió por primera vez sin temer lo que vendría. La mañana siguiente, llegó un vehículo negro sin distintivos. Luego otro, y otro. 6 en total. No eran patrullas, eran agentes, internos. El primero en bajar fue el Capitán Ríos. No saludó. Preguntó por Santiago usando su nombre completo. No como colega, como investigado. Camila apareció en la puerta con una chaqueta formal. Intentó mantener la compostura. Pero cuando una de las agentes pidió ver sus documentos de licenciamiento inmobiliario y registros de ingreso de clientes, su rostro cambió. Teresa se hizo a un lado. No dijo una palabra. Los agentes ocuparon la casa con una cortesía tajante. Santiago no la miró. Camila intentó justificar, pero sus papeles hablaban por sí solos. El ambiente no era violento, era meticuloso, oficial. Teresa se mantuvo en silencio, porque por fin no tenía que demostrar nada. Los hechos hablaban por ella. Aquella tarde, la casa quedó en calma, por primera vez en meses. ¿Qué habrías hecho tú si tus propios hijos intentaran borrarte de tu vida?
Cuéntanos en los comentarios, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete para seguir conociendo relatos que tocan el alma. Al día siguiente, recibió una llamada del Departamento de Ética Administrativa. Una mujer llamada Rebeca confirmó que el código de su transmisor coincidía con un perfil inactivo, pero aún verificado. Gracias por confiar en el sistema, dijo. Le informó que se había reabierto un caso que antes había sido archivado. Uno que Teresa había iniciado hacía años contra ese mismo capitán Ríos, por negligencia en la protección de adultos mayores. Ahora, sus pruebas eran materia de auditoría. Nada de eso cambiaba el hecho de que Teresa aún vivía con Santiago. Esa noche, él regresó solo. Caminó por el pasillo sin detenerse. No habló, no pidió disculpas. Simplemente pasó de largo, como si no supiera qué decir. Camila no volvió. Al día siguiente llegó una notificación de la Oficina de Bienes y Registro. El título de la casa estaba bajo revisión por inconsistencias de firmas y fechas. Teresa llamó. Sí, señora Morales, le dijo la funcionaria. La transferencia fue congelada. La casa sigue siendo suya. Y fue ahí cuando sintió, por primera vez en mucho tiempo, alivio, pero no alegría, no justicia, solo una calma profunda, porque lo que más le dolía no era la traición, sino darse cuenta de que Santiago ya no era ese niño que se refugiaba en sus brazos cuando llovía. Era un hombre que había decidido borrarla con una firma, no por obligación, por elección, y esa era una herida más profunda que cualquier documento. Los días siguientes se llenaron de una extraña quietud. Santiago pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, con llamadas constantes a sindicatos, abogados del departamento, representantes de asuntos internos. A través del piso, Teresa alcanzaba a oír palabras sueltas: suspensión, protocolo vulnerado, revisión ética. Su hijo ya no portaba la placa en el pecho, la llevaba en la mano, como si no le perteneciera del todo. Camila, en cambio, nunca volvió. Mandó un mensajero a recoger 2 cajas con sus cosas. Una de 1900. Las cajas llevaban la letra de Teresa, marcada hace años. Luces navideñas. Teresa abrió la puerta para dejar que el hombre entrara. No dijo nada. No le preguntó qué había dentro. Solo observó cómo las cajas salían por la misma puerta que, durante años, ella decoró con guirnaldas y flores. Aquella tarde, se sentó en el invernadero, el único lugar de la casa donde aún sentía que el aire era suyo. Por primera vez en meses, abrió la ventana. El viento movió las cortinas y rozó su mejilla. Era como si la casa le susurrara que aún estaba viva, no renovada, no limpia, viva. Esa misma noche, Teresa fue al armario del fondo y sacó el último expediente que había ocultado, el título original de propiedad, firmado y notariado hacía 20 años. Su nombre estaba solo. El añadido de Santiago, 5 años atrás, mencionaba que su inclusión era por cuestiones médicas y que la propiedad debía regresar a manos exclusivas de ella una vez se resolviera su condición. Ese documento nunca fue activado porque Teresa se había recuperado en 6 meses. Confió en que su hijo haría lo correcto. Nunca lo hizo. A la mañana siguiente, llevó el expediente a casa de Altia Guzmán, una amiga de su difunto esposo, abogada jubilada y aún activa para casos pro bono. Altia leyó cada hoja sin apuro. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: esto es reversible y posiblemente fraudulento. La notaria que aparecía en el documento ya no tenía licencia. La firma de Santiago era una copia exacta de otra en un viejo seguro médico. El traspaso había sido aceptado por un vacío digital. Bastaría una denuncia para congelarlo todo. Y así lo hicieron. Una semana después, llegó la confirmación oficial. El condado había emitido una orden de suspensión inmediata sobre cualquier intento de modificación del título. Si Santiago intentaba mover un dedo en ese tema, sería notificado legalmente. Esa noche, cuando Teresa volvió a casa, encontró las luces apagadas y el televisor mudo. Santiago estaba sentado en la mesa, sin decir nada. No pidió explicaciones. Solo dijo: me iré antes de fin de mes. Ni rencor, ni súplica. Solo una frase hueca. Teresa asintió y se sirvió sopa. No era una sopa para compartir. Era para ella sola. La misma que cocinaba cuando sus hijos eran pequeños. Papa, maíz,
un trozo de jamón, puso un solo plato, un solo cubierto, un solo lugar en la mesa. No ofreció, no esperó, y en ese momento el silencio no dolía, no pesaba, era suyo. Era la primera noche en que la casa no se sentía. Era un espacio recuperado. Fue a finales de septiembre cuando Santiago cerró la puerta por última vez. No avisó, no pidió ayuda. Solo se oyó el arrastre de cajas por el suelo. Y luego, nada. Teresa no lo vio partir, no lo despidió. El estacionamiento amaneció vacío. La casa, por primera vez, estaba sin intrusos, pero no estaba en paz. Aún no. Había zonas donde el eco de la humillación seguía vibrando. No quería llenarlas de inmediato. Quería sentirlas, nombrarlas, sanarlas. Esa semana, Teresa revisó cada cajón, cada carpeta, cada rincón. No buscaba recuerdos. Buscaba rastros del intento de desaparición. Encontró correos impresos por Camila donde proponía convertir el garaje en una unidad de renta, presupuestos con el nombre de Fase 1 de remodelación. En ninguno aparecía el nombre de Teresa. Alimentó la trituradora de papel con cada uno de esos documentos. Sacó la basura con sus propias manos. Pero hubo cosas que no quiso destruir. Fotos de Santiago con 10 años, con los dientes torcidos y una sonrisa desordenada. Una tarjeta de cumpleaños donde había escrito «Mamá heroína» en marcador azul. No las quemó, no las colgó. Las guardó en un sobre sellado y lo colocó en el fondo del armario. Algunos recuerdos no se deben eliminar. Solo necesitan descanso, silencio, una tumba sin lápida. Después de despejar la casa, se paró en el centro del salón y se preguntó, ¿qué será este espacio ahora? Ya no era un campo de batalla, ya no era una oficina sin alma, era suyo. Llamó a un contratista para preguntar si podían derribar el muro que Camila había mandado construir junto a la cocina. En 2 días lo dejamos listo, le respondieron. Agendó la obra sin dudar. Esa misma tarde, condujo hasta un centro comunitario al que solía ir antes de que la vida se complicara. El centro comunitario había cambiado. Tenía bancas nuevas, murales limpios, un pequeño jardín en la parte trasera. Teresa se presentó sin gran expectativa. Preguntó si necesitaban voluntarias, no para dar clases, sino para coordinar un círculo de mujeres mayores. Un espacio para hablar, escribir, compartir lo que nadie decía en voz alta. Las pérdidas que no tienen funerales, las traiciones que vienen con apellidos familiares. La directora la escuchó con atención. Le sonrió. «Empieza en octubre», le dijo. Y así, por primera vez en mucho tiempo, Teresa sintió que algo nuevo germinaba. De regreso a casa, se detuvo en una librería. Compró una libreta de tapas duras. No era para denuncias, ni estrategias legales. Era solo papel en blanco. Un espacio donde escribir sin miedo, sin ser interrumpida. Aquella noche, cocinó sopa de nuevo, más espesa, con cebada y puerro. Se sirvió una sola porción, se sentó junto a la ventana, encendió una vela y dejó que la luz le recordara que aún había fuego en su interior. No era una celebración, era un ritual de pertenencia. Estaba en su casa, de nuevo. Ya no escuchaba pasos en el pasillo, ya no esperaba la voz de nadie detrás de la puerta. La casa, sin murmullos de conspiración, empezó a respirar distinto. Las paredes parecían más claras, las sombras menos amenazantes. Teresa no colgó banderas de victoria, no hizo anuncios al vecindario, pero cada esquina hablaba de resistencia, de reconstrucción. Había vuelto a habitar su propia vida. Una mañana, llegó una carta sin remitente. El sobre tenía la caligrafía inconfundible de Santiago. Dentro, una hoja doblada con precisión. No pedía perdón. Hablaba de sesiones de terapia en el programa de bienestar del departamento, de haber comprendido la carga de sus acciones. Decía que no buscaba reconciliación, solo deseaba que ella estuviera bien. Palabras medidas, pulidas, distantes. Teresa no lloró, no se enojó. Dobló la carta y la guardó en el cajón más bajo de su escritorio. No por nostalgia, por memoria. Incluso el silencio puede vestirse de cortesía. Días después, floreció la lavanda en el porche. Fue repentino. En la mañana, apenas brotes. En la tarde, el aire entero impregnado de aroma. Las abejas llegaron en bandadas pequeñas. Teresa las observó sin moverse. Era como si la casa misma hubiera exhalado. Un suspiro después del caos. El hogar no era distinto por fuera.
Pero por dentro ya no esperaba invasores. Ya no temía la pérdida. Todo tenía su lugar, incluso el dolor. Una de las mujeres del círculo, Marlene, la invitó a su cumpleaños. Nada ostentoso, solo pastel, café y unas cuantas mujeres que sabían sentarse juntas sin necesidad de llenar cada silencio. Teresa llevó barras de limón. Al verla, Marlene le dijo: «¿Has cambiado?». Teresa respondió: «No, solo dejé de esperar a que me salven». Aquel día, al volver a casa, vio un cartel en la ventana de una librería. Grupo de escritura para adultos mayores. Noviembre. Micrófono abierto. No tomó foto, no se inscribió. Solo lo miró el tiempo suficiente para saber que podía hacerlo si quería. Esa noche abrió su libreta en la página 37. Escribió sobre su porche, sobre cómo antes evitaba sentarse allí, cuando Camila y Santiago lo ocupaban. Ahora era donde tomaba su té cada mañana. Escribió sobre los atardeceres, sobre el silencio que ya no dolía, sino que la arropaba como una manta merecida. No era ausencia, era presencia, era ella. Esa misma noche, abrió la puerta principal y se sentó afuera. La calle estaba tranquila. Un par de luces encendidas en los porches vecinos. A lo lejos, la risa de un niño. No se sintió vieja, no se sintió olvidada. Se sintió como la guardiana de algo sagrado, no de la casa, de sí misma. Comprendió que no la habían subestimado por debilidad, la habían olvidado por fortaleza. Habían creído que podían borrarla, pero ella había escrito esta vida antes de que intentaran apropiársela. Y ahora, sin sus nombres en los documentos, seguiría escribiéndola a su ritmo. Pasaron semanas, una tras otra, y un jueves por la mañana llegó un sobre blanco, sencillo, sin logotipo. Dentro, un informe del Comité de Ética. El caso de Santiago había sido revisado formalmente. La conclusión era clara. Había vulnerado protocolos del departamento, violado conductas éticas al tratar con familiares vulnerables y ocultado conflictos de interés. No usaron la palabra despedido, pero no hizo falta. Suspendido indefinidamente, sin acceso a sistemas. Recomendación de no reincorporación en ningún rol de intervención familiar. Teresa dejó el documento sobre la mesa de la cocina. No sintió júbilo, tampoco cierre. Sintió distancia, como si el rostro del hombre que una vez la llamó mamá ya no coincidiera con el del uniformado que permitió que su dignidad fuera cuestionada. Esa misma tarde, tuvo una reunión con la Junta de Notarios. La licencia de Camila había sido suspendida. Se descubrieron múltiples verificaciones falsas ligadas a su oficina en casa. La inspectora que revisaba el caso le dijo a Teresa: «Este es uno de los ejemplos más limpios de manipulación sistemática que he visto». Esa frase quedó grabada en la mente de Teresa. Manipulación sistemática. No había sido una traición aislada, un arrebato de egoísmo. Había sido una maquinaria calculada, en silencio, disfrazada de eficiencia. Cada documento, cada silencio, cada puerta cerrada había sido parte de un plan. Un intento de borrarla sin necesidad de gritar, de convertirla en una sombra sin que nadie se diera cuenta. Pero ella lo había nombrado, lo había expuesto, y ahora, el sistema al que una vez sirvió, por fin le daba la espalda a quienes quisieron usarlo contra ella. Aquella noche, Teresa se sentó en su nueva oficina. El invernadero, recién pintado y despejado, tenía una luz suave que entraba por los ventanales. No había cajas, no había restos de otra vida, solo una mesa, una lámpara y su cuaderno. Abrió la primera página y escribió 3 nombres: Santiago, Camila y el suyo. No con odio, sino con claridad. Necesitaba verlos uno junto al otro, sin distorsión, para recordarse que esta historia no era solo sobre traición, era sobre elegir quién se queda y quién no. A la mañana siguiente, llamó a la oficina del registro de la propiedad. Pidió hablar con el encargado de actualizaciones. Le dio el número antiguo de la escritura y solicitó que el título fuera legalmente corregido, eliminando a cualquier tercero temporal y regresando la titularidad exclusiva a su nombre. La mujer al otro lado de la línea hizo una pausa. «Ya fue actualizado, señora Morales», le dijo. Como parte de la investigación, todos los nombres asociados fueron removidos hasta nueva recomendación legal. En otras palabras, la casa era suya. Otra vez, oficialmente. Teresa pidió una copia impresa.
Le dijeron que llegaría en una semana. Colgó el teléfono y miró alrededor. Sintió un cambio, no una descarga, un reacomodo, como si el peso de todo lo vivido se moviera de sitio. No desaparecía, pero ahora sabía cómo cargarlo. Más tarde, ese mismo día, llegaron los jardineros. Los había contratado hacía semanas, antes de que todo se resolviera. Les pidió un reinicio total. Arrancaron los arbustos viejos, removieron la tierra, quitaron raíces podridas, plantaron árboles de jacaranda a lo largo de la cerca, lavanda junto al porche y un banco de piedra bajo el mismo árbol que Santiago solía trepar de niño. Teresa observó en silencio. Cada palada de tierra le parecía un nuevo comienzo. No uno perfecto, sino uno elegido. No borraba la historia, la anclaba diferente. No necesitaba explicar nada a los vecinos. No debía una versión suave del relato. Lo que ocurrió ya la había transformado. Y ahora era ella quien transformaba su espacio. No con rabia, no con venganza, con retorno, con raíces, con la lenta y firme decisión de reconstruir desde lo que quedaba. Esa semana recibió una invitación inesperada del Consejo Ciudadano de Guadalajara. Habían oído de su caso no por chismes, sino por una recomendación silenciosa desde el equipo de protección social. Su documentación, la forma en que había enfrentado el abuso legal, había llegado a varios escritorios. Querían saber si estaría dispuesta a formar parte de un nuevo comité sobre políticas de vivienda para adultos mayores. Teresa no respondió de inmediato. Dudó. No sabía si quería volver a formar parte de algo, pero dentro de ella, algo que llevaba años dormido, respondió antes que su voz. Dijo que sí. La primera reunión fue en un edificio sencillo del centro. Techos bajos, café amargo, gente joven con tabletas y carpetas de colores. Nadie la conocía, pero cuando habló, escucharon. Tomaron notas cuando mostró partes de sus antiguos manuales de cumplimiento. Se sorprendieron cuando explicó cuán fácil había sido que su propio hijo solicitara una tutela sin pruebas médicas reales. No la vieron como víctima, la vieron como aliada. Hacía años que no sentía eso. Esa noche, al llegar a casa, abrió las ventanas. El olor de la pintura nueva se había disipado. El aire olía a cedro, a casa. Caminó hasta la puerta del cuarto que había sido de Santiago. La luz entraba distinta. No había sombras en los rincones. No cerró la puerta. La dejó abierta. No como invitación, sino como declaración. Nada más que ocultar. Nada más que temer. Días después, Teresa dirigió su primer círculo de mujeres en el centro comunitario. 7 mujeres. Media luna de sillas, té caliente y cuadernos. Sin agenda. Sin presentaciones forzadas. Una mujer habló de cómo su hija la mudó a un tráiler sin avisar. Otra, de cómo entregó su cuenta de jubilación a su nieto, confiando en que él se haría cargo. Nadie interrumpió. Nadie intentó dar soluciones. Solo escucharon. Cuando fue el turno de Teresa, no lo contó todo. Solo dijo una frase. Antes creía que la familia era el lugar más seguro para descansar. Ahora creo que debe ser el lugar más seguro para resistir. Al volver a casa esa noche, se sentó en el jardín. Las jacarandas aún no florecían, pero la lavanda ya había echado raíz. Pasó la mano por el banco de piedra y pensó en todas las versiones de sí misma que esa casa había albergado. Esposa joven, madre entregada, viuda, discreta, mujer suplicando ser vista, y ahora, mujer que ya no suplica, no amargada, no cerrada, solo firme, clara. Teresa volvió a preparar sopa esa noche, más espesa, más suya, con cebada, papas tiernas y un toque de romero. Colocó un solo plato sobre la mesa. No había segunda silla, ni segundo cubierto. No encendió la televisión. No revisó la hora. No esperó pasos por el pasillo. Se sentó con la espalda recta y el alma en calma. Por primera vez, el silencio no era eco de abandono. Era presencia. Una afirmación de que ella seguía allí, entera, suficiente. Días después, mientras revisaba un cajón olvidado del armario del pasillo, encontró una carpeta con el membrete del despacho de Camila. Proyectos de reforma, propuestas de alquiler. Incluso había planos para dividir el garaje y construir un estudio independiente. En ninguna hoja figuraba el nombre de Teresa. No había una sola mención a su consentimiento. Alimentó la trituradora sin dudar. Era su forma de exorcizar lo que no le pertenecía, de limpiar con papel lo que no pudo con palabras.
pero también encontró recuerdos que no quiso destruir. Una lista de compras escrita por su esposo, con su caligrafía torpe y redonda. Un dibujo de Santiago cuando era niño, con 2 figuras de palitos tomadas de la mano y un sol enorme arriba. Una servilleta con manchas de café y una nota. Gracias por quedarte despierta conmigo anoche. No los colgó, no los mostró. Los guardó en una caja pequeña, en la parte más alta del ropero. No por apego, por dignidad. Algunas memorias no se celebran ni se olvidan, solo se preservan. Pasaron semanas. La casa volvió a tener ritmo, no el de antes, uno nuevo, hecho de pasos suaves, de puertas abiertas, de música instrumental bajita por las tardes. Teresa ya no vivía entre rincones oscuros. Reclamó cada espacio, recolocó los muebles, pintó la puerta de su cuarto de un color verde oliva que siempre había amado, pero que Camila consideraba demasiado apagado. El color no gritaba, afirmaba. Era su manera de decir, esta soy yo, sin permiso. Una tarde, la directora del centro comunitario le pidió ayuda para organizar una jornada de asesoría legal para adultos mayores. Querían su experiencia, su voz, su historia. Teresa aceptó. Diseñó una charla sobre derechos patrimoniales, explicó cómo evitar fraudes familiares, mostró ejemplos reales. Nadie imaginaba que cada ejemplo llevaba su propio nombre oculto. Cada advertencia era una herida cicatrizada. Fue la primera vez que transformó su dolor en servicio. Después de la charla, una mujer de unos 70 años se le acercó. ¿Cómo supo que yo también estaba siendo desplazada?, le preguntó con los ojos húmedos. Teresa no respondió de inmediato. Solo tomó su mano y le dijo, porque el silencio duele igual en todas las casas. Aquella noche, al llegar a su hogar, abrió su libreta y escribió esa frase. Página 49, en la parte superior, con tinta azul, y debajo en letras más pequeñas. Y hay silencios que se rompen con actos, no con gritos. Las jacarandas comenzaron a brotar. Flores lilas entre las ramas que hasta hace poco estaban secas. Teresa salía cada mañana con su taza de té y se sentaba en el banco de piedra. Observaba los pétalos caer como si cada uno fuera un recuerdo procesado. El jardín no era perfecto. Aún tenía zonas en sombra, partes donde la tierra no respondía, pero era suyo, cultivado con intenciones limpias, no para mostrar, para habitar. Un domingo, mientras barría la entrada, una vecina nueva se detuvo al pasar. Siempre veo que está en su porche. Parece tranquila, comentó. Teresa sonrió. Lo estoy, pero no siempre lo estuve. No explicó más. No hacía falta. La paz no se presume, se respira. Esa tarde, preparó limonada y pan dulce. Invitó a 2 de las mujeres del círculo a pasar. Hablaron de cosas sencillas, libros, recetas, canciones viejas. No se mencionaron traiciones ni testamentos. A veces, sanar también es poder hablar de lo cotidiano sin que duela. Esa noche, recorrió con cada habitación. Apagó las luces una por una. Se detuvo en la puerta del cuarto que antes fue de Santiago. No lo cerró, pero tampoco lo dejó del todo abierto. Lo justo, lo necesario. Luego fue a su escritorio, abrió la libreta por la última página y escribió: estoy aprendiendo a quedarme con lo que me da paz, no con lo que me dio historia. Cerró el cuaderno y se permitió llorar, no de tristeza, de alivio. A la mañana siguiente, Teresa salió a caminar por la colonia. No lo hacía desde hacía meses. No por miedo al barrio, sino porque antes sentía que no tenía lugar ni siquiera fuera de su propia casa. Ahora, cada paso sobre la acera era una afirmación. Sigo aquí. Saludó al panadero, al jardinero de la esquina, incluso a la mujer que alguna vez le había dicho que era mejor no meterse en problemas familiares. Nadie mencionó lo ocurrido, y eso, de alguna manera, fue un regalo. Al volver, encontró un sobre amarillo en el buzón. Provenía de la Oficina de Bienes del Estado. Dentro, una copia oficial del título de la propiedad. Su nombre, solo el suyo, ningún otro. Lo sostuvo en sus manos como quien recupera una reliquia enterrada. No sonrió, no lloró, simplemente respiró profundo. Después lo colocó en una funda plástica, lo archivó con cuidado y escribió en el borde: nunca más prestado, nunca más provisional. Los días pasaron y con ellos llegó la primavera.
Las flores de lavanda se abrieron del todo. Las jacarandas derramaban sombras moradas sobre el porche. Teresa retomó la costumbre de escribir cada mañana. A veces solo una línea. A veces una página entera. No siempre sobre el pasado. También sobre recetas nuevas. Sobre el canto de los pájaros. Sobre el silencio al anochecer. Lo hacía sin apuro. Sin el deseo de que alguien más lo leyera. Porque ahora, por fin, su palabra era solo para ella. Una tarde recibió una llamada de la universidad local. Alguien del Comité Ciudadano había sugerido su nombre como invitada para una clase sobre derechos de adultos mayores. Al fin, principio dudó. No se veía como profesora, pero aceptó. Asistió con su libreta, sus documentos, su voz firme y pausada. Habló sin dramatismo, sin necesidad de hacer de su historia un espectáculo. Y al final, un joven levantó la mano y le preguntó: ¿Usted no guarda rencor? Teresa lo miró y respondió: No, guardo memoria. El rencor pudre, la memoria enseña. Al regresar a casa, encontró el jardín iluminado por la luz tenue del atardecer. Se sentó en el banco de piedra y pensó en cuántas veces había deseado irse. Cuántas veces pensó que lo mejor era rendirse, pero no lo hizo. No porque fuera valiente por naturaleza, sino porque un día, simplemente, ya no pudo más con la vergüenza del silencio. Eligió actuar, elegir, resistir. Y hoy, ese acto mínimo, esa decisión solitaria, le había devuelto no solo su hogar, sino su lugar en el mundo. Esa noche, volvió a escribir. Página 71. Me quedé, no por nostalgia, no por costumbre. Me quedé para defender lo que me corresponde. Lo subrayó 2 veces. Luego cerró la libreta, encendió una vela en la cocina y preparó pan de elote. El aroma llenó la casa. No cocinaba ese postre desde que sus nietas lo pedían los domingos. Lo comió en silencio, sentada en su sillón reclinable. No con melancolía, con presencia, con reconocimiento. Un sábado por la mañana, vio a un niño jugando en la acera frente a su casa. Tenía un carrito de madera, de esos que ya no se ven. El niño levantó la vista, la saludó con la mano y dijo: Mi abuela dice que usted es valiente. Teresa sonrió. Tu abuela es muy generosa, respondió. Pero al cerrar la puerta, esa frase le quedó flotando en el pecho. Valiente. Nunca se había llamado así a sí misma, pero quizás, por primera vez, empezaba a creérselo. En la siguiente reunión del Círculo de Mujeres, una nueva participante se presentó. No dijo su nombre, solo dijo: Estoy aquí porque me borraron de la historia de mi familia y quiero volver a escribir mi versión. Teresa la miró con respeto. No necesitaba saber más. Aquella mujer ya había empezado su camino, y eso era suficiente. Esa noche, al llegar a casa, escribió una frase más. No somos las ruinas de lo que perdimos, somos la estructura de lo que decidimos levantar. El clima comenzó a cambiar. Llegaron los primeros vientos frescos de otoño. Teresa volvió a colocar cobijas gruesas sobre su cama. Encendió una lámpara de sal que había olvidado en una caja vieja. Cambió las cortinas del invernadero por unas de lino claro. No para los demás, para ella. Porque ahora su casa no era una vitrina, era su refugio. Y cada rincón era una expresión de sí misma, sin censura, sin concesiones. Un domingo cualquiera, organizó un almuerzo sencillo con mujeres del grupo. Caldo de pollo, arroz con zanahorias, tortillas hechas a mano. Rieron, hablaron de libros, se miraron con complicidad. Nadie mencionó el pasado, no por olvido, por respeto, porque a veces la mayor forma de amor entre mujeres es no pedir explicaciones, sino acompañar los silencios. Esa misma noche, después de despedir a sus invitadas, Teresa se sentó sola en el porche. El cielo estaba despejado, las estrellas comenzaban a asomarse y el aire olía a tierra húmeda y flores recién regadas. Se abrazó a sí misma, no por frío, sino por plenitud, por reconocimiento. Nadie más tenía que saber cuán hondo había caído ni cuánto le había costado levantarse, pero ella lo sabía, y eso bastaba. Más tarde, mientras apagaba las luces del pasillo, se detuvo frente al espejo del recibidor. Lo había evitado por meses, quizás años, pero esa noche se miró de frente. No solo las arrugas, ni las canas. Se miró la espalda erguida, la serenidad en los ojos, la firmeza en la mandíbula, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió vencida. Se sintió entera, dueña de sí.
de su historia, de su silencio y de su voz. El lunes siguiente, recibió una carta del comité del ayuntamiento. La felicitaban por su participación y le ofrecían un puesto permanente como asesora comunitaria para proyectos enfocados en dignidad habitacional. Teresa aceptó, no por prestigio, sino porque entendía que había otras Teresas allá afuera, mujeres que aún no encontraban su botón de emergencia. Y si ella podía ser ese botón para alguien, lo sería. Volvió a leer la carta de Santiago semanas después. No la rompió, no la respondió. Solo la releyó como quien observa una herida cerrada. Ya no dolía, pero tampoco sanaba por completo. Era una cicatriz limpia, una advertencia. Teresa entendió que hay personas a las que se perdona sin volver a invitar. No por orgullo, por salud, por autopreservación. Porque no todas las historias familiares deben repetirse. Un día de octubre, mientras preparaba café, escuchó la risa de una niña cruzando la calle. Se asomó por la ventana. Era la nieta de su vecina, corriendo con una bufanda demasiado grande para su cuerpo. Teresa sonrió. En algún momento, había olvidado cómo sonaba una casa con alegría, cómo se sentía un domingo sin miedo. Y en ese instante supo que, aunque ya no era madre de un hijo presente, aún podía ser una presencia maternal para el mundo. Esa tarde, escribió su última entrada en la libreta. Página 80. No soy lo que otros intentaron quitarme. Soy lo que decidí conservar, y eso me basta. Cerró el cuaderno, lo guardó en un cajón y colocó encima una piedra pequeña del jardín, no como peso, como símbolo, de lo que permanece, de lo que resiste, de lo que no se olvida. El jardín florecía en capas. Algunas plantas aún tardaban en salir. Otras, como la lavanda, crecían sin permiso, invadiendo los bordes. Teresa no las recortaba, las dejaba ser, porque entendía que cada cosa tiene su ritmo, y ella por fin había encontrado el suyo, uno que no dependía de puertas abiertas ni cerradas, sino de la capacidad de caminar sin miedo entre ambas. Volvió a dar clases, a participar en foros, a contar su historia sin dolor, pero con firmeza. Ya no lloraba al recordar, tampoco se reía por nervios, solo narraba, como quien sabe que su verdad tiene valor, aunque no todos la reconozcan. Como quien sabe que ser invisible no es lo mismo que estar equivocada, y que un testimonio puede ser la chispa que despierte otras voces dormidas. Al cumplir un año desde aquella noche en que fue esposada en su propio jardín, Teresa organizó un pequeño encuentro en casa, no para conmemorar el dolor, sino para celebrar la permanencia. Hizo sopa, pan de elote, té de canela. Invitó a sus compañeras, al joven de la universidad, a la directora del centro. Nadie trajo regalos. Todos llevaron historias. Rieron, lloraron, se miraron con el tipo de respeto que no necesita palabras. Y cuando la última invitada se fue, Teresa apagó las luces, caminó por el pasillo con pasos lentos, entró a su habitación y dejó la ventana entreabierta. El viento movió la cortina. El aire estaba fresco. Se sentó en la cama, apoyó las manos sobre las piernas y susurró algo para sí misma. No un rezo, no un grito, solo una afirmación suave, casi imperceptible. Esta vida, con todo lo que ha sido, es mía. Y esa noche durmió profundamente, en paz, en casa.